Buenos días, bienvenidos en el día del Señor, en este lugar que el Señor ha preparado para congregarnos, para leer su santa palabra. Damos también un saludo a los hermanos aquí en los perfiles del Facebook y en la virtualidad que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a comenzar cantando un himno para alabar al Señor. Himno número 169, demos gracias. Himno 169, demos gracias. Mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Vamos a orar y vamos a colocar este culto en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Padre, venimos, Señor, de una semana en medio del mundo, Señor, rodeados de personas que no te conocen, que no te aman, que no hablan de ti, Señor, que no recuerdan tu palabra y por lo tanto tampoco guardan tus mandamientos. Gracias. Señor, venimos sedientos de ti, de tu palabra, de tu perdón, de tu paz, de tu bendición. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos abres a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra consuele, Señor, nuestros corazones y cubra toda y cada una de las necesidades nuestras, Señor. Sí. Solamente tú conoces, Señor, la palabra de aliento y de consuelo que necesitamos, Señor. Solamente tú sabes cuál es la palabra de ánimo que necesitamos, Señor, para mantenernos, Señor, firmes en medio de este mundo de maldad, de problemas, de pecados, Señor. Padre, te pedimos, Señor, primeramente que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies y nos ayudes, Señor. Como dice el salmista, renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Ayúdanos a regocijarnos, Señor, en ti, en tu palabra, en tu salvación, en que tú eres bueno, misericordioso, Señor, en que a pesar de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, Señor, tú nos ayudas, Señor, y tú nos harás salir victoriosos, Señor, de toda prueba, de todo problema y de toda tentación. Padre, bendícenos, bendice tu pueblo, tu iglesia, a todos y cada uno de los hermanos, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellas personas que han venido al templo, Señor, y no han vuelto, Señor, para que seas tú redarguyéndoles, Señor, y trayéndoles de nuevo. Y también por aquellas personas que no han podido venir, Señor, por algún motivo, que seas tú, Señor, bendiciéndoles y recordándoles tu santa palabra en este día. Te damos muchas gracias por ser tan bueno con nosotros, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 A continuación, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, Salmo 119, y vamos a leer
Salmo 119. Vamos a leer desde el versículo 153 hasta el 160. Salmo 119, desde el versículo 153 al 160. Amén. Tiene por título la letra hebrea Rech. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Amén. A continuación, hermanos, vamos a cantar el himno número 114. Suenen dulces himnos. Himno número 114. Suenen dulces himnos. A continuación, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. Romanos 7, del 7 al 13. Romanos, capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el 13. En nuestras Biblias tiene un título: El pecado que mora en mí. Vamos a leer alternadamente, lentamente, esperando los unos por los otros, atendiendo los signos de puntuación. Romanos capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Amén. Era hasta el 13. Pero entonces, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. ¿Me ayuda? Éxodo 20 del 1 al 17. Segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 20. Desde el versículo 1 hasta el 17. Tiene por título los 10 mandamientos. Una vez más, vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, usted el siguiente y así hasta el 17. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, Mas el séptimo día es el reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. A continuación, hermanos, quiero invitarles a inclinar nuestros rostros en oración para orar al Señor. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, reconociendo que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que todos hemos fallado. Nadie puede decir que no ha pecado, Señor, que no ha faltado a alguno de estos mandamientos que acabamos de leer, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos perdones, que nos limpies, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y no nos pagues conforme merecen nuestros pecados. Que nos mires con compasión, Señor, porque somos necios. Pecamos, Señor, y a veces deliberadamente contra ti. Por esa razón, Señor, te rogamos que nos limpies y nos laves de nuestra maldad. Que nos santifiques, Señor, con tu Santo Espíritu. Así como el ángel tomó un carbón del altar y lo acercó hasta los labios del profeta,
y lo puso sobre sus labios, Señor. Fue doloroso, pero así el profeta fue purificado, Señor. Por esa razón, Señor, te pedimos que nos perdones. Queremos estar limpios, Señor, delante de ti y delante de tu presencia, Señor. Queremos agradarte, queremos honrarte y queremos vivir para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, por el camino recto, que nos llenes de sabiduría, de entendimiento, Señor, para hacer lo correcto, Señor, y para apartarnos del pecado cuando lo veamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a huir de la tentación, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a servirte, a agradarte y a glorificarte. Padre, sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno y perdonador, misericordioso en gran manera, Señor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido el Señor su misericordia para con los que le temen. También dice tu palabra, Señor, que tú tomaste nuestros pecados y lo arrojaste a lo más profundo del mar y ya no te acuerdas más de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Él en la cruz pagó el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, Señor. Fue nuestro sustituto, lo hizo en sustitución nuestra, por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por entregarte, Señor, por entregar tu vida por nosotros. Gracias, Padre, porque tú le resucitaste al tercer día para confirmar el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que así como el Señor Jesucristo murió y resucitó, así también algún día nosotros moriremos, pero también resucitaremos e iremos al cielo a morar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta salvación gratuita y tan grande. Gracias, Señor, porque es un privilegio que el mundo no conoce, que el mundo no quiere y no tiene y no quiere conocerse, que el mundo desprecia, Señor, porque prefiere estar a esta hora en otras cosas, Señor, que escuchando tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el perdón y por tu salvación, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Amén. A continuación, hermanos, quiero invitarles a cantar un himno. Himno número 533, Estad por Cristo firmes. Himno 533, Estad por Cristo firmes.
abrir su Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a leer primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 10. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera a Tesalonicenses 1. Pero vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 10. Tiene por título Ejemplo de los Tesalonicenses. Una vez más vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y así hasta el 10. Amén. Primera Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Todos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. 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 Con ustedes, el pastor Jorge, con la escuela infantil. Amados hermanos, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a dar una vez más la respuesta a la pregunta que nos corresponde en el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Habíamos propuesto hace algún tiempo iniciar el estudio en el catecismo infantil. Tenemos que hacerlo, sea que los padres traigan a sus hijos, o sea que no los traigan. La cuestión es que nosotros debemos mantener siempre la mesa servida. ¿Sabe quiénes somos los responsables? Nosotros, que debemos saber que tenemos que ir a alimentarnos. Lo vuelvo y reitero, lo importante es tener la mesa servida. Y hoy nos corresponde la pregunta, o más bien, lo que encontramos allí como el cuestionamiento en la número 108, ya que la semana anterior pues estuvimos respondiendo la pregunta número 107 y allí se hablaba acerca del modelo de la oración. En ese día dijimos que lo que encontramos en Mateo 6 es un modelo y no es algo que nosotros debamos estar repitiendo constantemente, porque el Señor no nos llama a eso. Allí obviamente se recalca acerca de la necesidad de que nosotros mantengamos una comunión íntima con Dios, y esta comunión debe ser no solamente íntima, sino que también debe ser constante. Es una de las cosas que vemos en las Sagradas Escrituras, y aquí encontramos nosotros que podemos fortalecernos y al mismo tiempo disciplinarnos en este constante ejercicio espiritual. La pregunta 108 o el cuestionamiento 108 dice: ¿quiere repetir la oración del Señor? Simplemente lo deja así, pues. Entonces vamos a ubicarnos por allí en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Queridos hermanos, hoy, y queridos amigos, hoy podemos nosotros evidenciar algo totalmente relevante para todos nosotros. Y ya como dijimos, pues nos hemos reunido en esta mañana con ese mismo fin. Si nos vamos a Mateo 6,
vamos a encontrar algo allí. Pero quiero pedirle el favor a alguien que se ubique por allí en Lucas capítulo 11, versículo 1. Vamos así rápidamente a cerrar esto. ¿Qué es lo que dice la oración modelo? Mateo 6, verso 9 hasta el 13. Vamos por favor a leerlo todos juntos. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, es ahí precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es como el Señor enseñó a sus discípulos. Según el evangelista Lucas, esta oración modelo se enseñó en base a la petición de uno de sus discípulos. Ahora, quien tenga por allí Lucas 11.1, por favor le da lectura y vamos a ver qué fue lo que pasó allí. 11.1 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Entonces uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y luego el Señor dijo: vosotros pues oraréis así. Y le dio el modelo, le dio el orden, la estructura, como nosotros debemos dirigir nuestras oraciones. Cuando iniciamos este tema de la oración de nuestro Señor, recuerden ustedes que esta estructura tiene un orden. ¿Con quién comienza la oración? Con el Padre. ¿Y con quién termina? También con el Padre. Entonces nuestras oraciones deben comenzar con el Padre y deben terminar con el Padre. Y bueno, y al último decimos entonces, ¿en nombre de quién debemos pedir? Esto ya lo habíamos hablado la semana anterior también. Eso es una manera ordenada de orar, ¿cierto? Lo que el Señor le enseñó a sus discípulos fue una manera ordenada de orar y no una manera desordenada, de tal forma que a veces uno va a orar y no sabe ni qué es lo que dice. Ni siquiera uno tiene entendimiento de qué es lo que está orando, al contrario. Entonces, hay un orden aquí en el tema de la oración. Si bien es cierto, no debe ser tomada esta oración como un talismán o como una camándula que se le da vueltas constantemente. El Señor es bien enfático en esto. Ahora, si ustedes están allí en Mateo 6, que no han perdido el pasaje, miren lo que dice el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, lo que el Señor dice es que no debemos repetir y más repetir. Ya en una ocasión que habíamos hablado sobre este tema, entendemos nosotros que la oración es una comunicación, es un diálogo, ¿cierto? Bueno, supongamos que el esposo está hablando con su esposa y le dice: te amo. Y ella le dice: qué bueno. Y él le dice luego: te amo. Y ella: gracias. Y él le dice luego: te amo. Y ella le dice: está bien, te amo, pero cámbiemela. O sea, ¿qué más siente por mí? Entonces, nos damos cuenta que hay una repetición en la comunicación. Si no se fundamenta de otra manera, no va a haber comunicación, simplemente va a haber algo que se repite constantemente. El Señor en el verso 7 dice: no es por ahí. Así es de que debemos también comprender que Dios lo sabe, Dios lo conoce todo. Verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Por qué tenemos que ser ordenados? Porque ya Dios sabe lo que necesitamos. Así de que simplemente lo que el Señor da, ya lo dije, una estructura para nosotros orar de forma correcta. Por supuesto, una vez más reiteramos que no es algo que debemos repetir como un mantra, esperando que algo mágico suceda. Bien claro, entonces, lo resalta la pregunta 107 de nuestro catecismo infantil. Dice que simplemente es una oración modelo, o sea, que puede ser tomada como base o fundamento para nuestras oraciones personales. ¿Cuál es el problema de algunas confesiones religiosas? Que tomaron la oración simplemente para repetirla sin ninguna clase de entendimiento. No es, obviamente, lo que el Señor quiere.
Aquí estamos, obviamente, estructurando esto, como vemos allí en la oración. Esta en el verso 9 empieza con el Padre, verso 13 termina con el Padre. En el medio abarca todas las necesidades básicas del hombre. ¿Para qué? Para que elevando nuestras oraciones podamos estar confiados que seremos así escuchados. Así de que nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos cómo deben dirigirse al Señor. Ahora, ustedes saben que nosotros cuando vamos a orar, lamentablemente así fue como lo aprendimos, lo primero que comenzamos nosotros es con nuestro largo pliego de peticiones. O sea, ¿en quién estamos pensando recién iniciamos la oración? En nosotros. Es una oración antropocéntrica, o sea, nosotros somos el centro de todo. Y ahorita lo que vemos nosotros es que el Señor obviamente nos enseña una buena estructura, como ya lo hemos dicho. Allí debemos recordar que la oración, si no culmina en rogar al Señor, al Padre, en nombre de Cristo, entonces simplemente será una oración vacía y sin ninguna clase de provecho. La pregunta 106 de nuestro catecismo infantil decía lo siguiente: ¿en nombre de quién debemos orar? A lo que respondíamos: solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que no podemos orar al Padre colocando otra figura por delante del Señor. Ya ustedes me están entendiendo, ¿no? No podemos orar al Señor colocando a alguien más en medio. No cabe, no es el lugar. Simplemente en nuestras oraciones hay espacio para alguien que es el mediador entre nosotros y el Padre. Y ese se llama Cristo mismo. Así de que no hay, vuelvo y repito, espacio para más nadie. Bien. Asimismo, entonces, encontramos que es conveniente que aprendamos ahora no solamente la manera y el orden de orar, sino también la fórmula misma que el Padre Celestial nos enseñó por boca de su perfecto Hijo. Así entonces, queridos amigos, recibimos este fruto sin igual de las promesas de Dios, en dos formas. La primera de ellas es: no oramos con duda o tibieza, mas confiados en la palabra de aquel cuya majestad es inigualable. Por lo tanto, entonces, le llamamos Padre, porque así dijo el Señor que nosotros debíamos dirigirnos a Él, como nuestro Padre. Bueno, ustedes mismos se han dado cuenta que nosotros no utilizamos el término Jehová, utilizamos el término Señor, o utilizamos el término que nos enseña Cristo mismo, Padre, para nosotros. Y esto obviamente nos da a nosotros una claridad mayor de quién es Dios. Asimismo, el Señor Jesús dice que nosotros debemos invocarlo de esta forma, no de otra manera. No debemos decirle Chucho, no debemos decirle el man del segundo piso, no debemos utilizar ninguna clase de términos despectivos con el Señor, porque a quien nos estamos dirigiendo es al Creador eterno del universo, no con el vecino de la tienda. Por eso el Señor es muy enfático en esto. El segundo punto es: quienes hemos sido convidados con esta exhortación, debemos convencernos que orar no es lanzar palabras al vacío, porque esto simplemente sería una pérdida de tiempo. Debemos entender que nuestras oraciones no van fundadas ni se apoyan en ningún mérito nuestro. ¿Ustedes habían escuchado alguna vez una referencia sobre otra persona diciendo: pero este hermano sí es un tigre para orar? ¿A qué estaban haciendo referencia? A que esa persona coordinaba palabras disparando como con una mini Uzi. Ta, 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 ta. Tremendo orador. Hombre, el problema no es que nosotros soltemos palabras, el problema es que estemos entendiendo lo que estamos diciendo, lo que estamos expresando. Esa es la parte importante en nuestras oraciones. Así de que no es lanzar palabras al vacío, tampoco debemos pensar que estas son fundadas o apoyadas en méritos nuestros. Mas toda dignidad y la esperanza de alcanzar lo que pedimos descansa solamente en las promesas de Dios y su amor paternal. Créanme, y con esto terminamos. En lo que llevo yo de ser creyente, he escuchado oraciones
de personas que supuestamente se están comunicando con Dios. Pero si nosotros analizamos y pasamos muchas de las oraciones que escuchamos por el filtro de la palabra, la verdad es que terminan siendo oraciones blasfemas. Aún nosotros, decía alguien hace muchos años, para orar tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Eso fue lo que hicieron los discípulos. De lo contrario, entonces simplemente vamos, ya dije, a lanzar palabras sin ningún sentido. Queridos jóvenes y niños, que Dios les guíe con toda sinceridad a orar conscientemente al Señor. Queridos padres, que el Señor les capacite para que en sus oraciones ante el Señor, sus hijos sean también parte de su oración primordial ante el Señor, porque lo necesitamos. Quien va a cambiar la realidad de nuestro mundo, no somos nosotros, va a ser el Señor. Quien va a cambiar el corazón de nuestros hijos, va a ser el Señor. Quien va a cambiar las circunstancias por las cuales pasa nuestra sociedad, va a ser el Señor. Por eso, una vez más, como el Señor enseñó a sus discípulos, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo comenzamos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que el Señor nos capacite y nos fortalezca a todos nosotros. Amén. Oremos por un momento. Señor, queremos darte las gracias, Padre bendito, por este tiempo, por este regalo, por esta oportunidad, Dios mío. Gracias porque ahora, Señor, nos regalas la oportunidad de poder abrir tu palabra, leer sobre ella, meditar sobre ella y rogar, Señor, para que nos ayudes también a tener oraciones, que sean oraciones en primer lugar sinceras, pero también que sean oraciones elevadas con nuestro razonamiento, Señor. No queremos, Padre, simplemente soltar palabras por soltarlas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener la sabiduría suficiente para saber que aún lo que estamos pidiendo ya tú lo sabes, Señor, y que conoces cuáles son las motivaciones en nuestros corazones. Queremos enseñar a nuestros hijos a orar, pero ayúdanos, Padre bendito, porque no lo sabemos. Al igual que los discípulos, necesitamos que tú nos dirijas, Señor. Y no queremos, como aquellos que piden simplemente para sus deleites, Señor, o para sus fantasías, Dios mío. Queremos pedir, Señor, para que nos ayude, primeramente a permanecer ante ti firmes, y en segundo lugar que podamos nosotros llevar a cabo la extensión, Señor, del conocimiento de la gloria de tu santo y poderoso nombre. Queremos trastornar el corazón de nuestros hijos, Señor, para que ellos sean transformados, Señor, con tu palabra bendita. Pero ayúdanos, Señor, a orar constantemente también por ellos, para que ellos sean cambiados, Señor, para que sus corazones sean convertidos de corazones de piedra a corazones de carne, Señor. Pero todos rogamos, Señor, para que nos ayudes y seas propicio a cada uno de nosotros, Señor. Como padres, sabemos la gran responsabilidad que tenemos, Señor. Pero también tú entiendes, Señor, que somos débiles, nos equivocamos, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes, Padre, a hacer las cosas correctamente y como para ti, Señor. Gracias por esta mañana y por este tiempo, Señor. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a nosotros como padres, Señor. También te ruego que ayudes a la juventud, Señor, que se encuentran, Dios mío, con tantas tentaciones, Señor, con tantas motivaciones que el mundo les ofrece, Dios mío. Pero te pedimos, Señor, que tú los convenzas con tu palabra bendita, Señor, para que ellos también sean atraídos a un fiel y buen servicio delante de tu presencia. Gracias por esta mañana y por este tiempo. Por mis hermanos que están aquí en las instalaciones del templo, por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor, te pido que te glorifiques y obres de manera poderosa y especial, porque tuyo es la gloria, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. He ahí entonces la primera parte del estudio del catecismo infantil. Todo esto nos lleva a algo interesante. Usted y yo, aparte de que nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, también tenemos que conocer muy bien la doctrina bíblica, porque es parte de nuestra responsabilidad. No es simplemente, y esto
dándole la gloria al Señor porque nos dejó este libro que ustedes ven así todos destrozaditos. ¿Saben por qué está así? Por el uso. Está así por el uso, no por el descuido. Cuando tú usas algo, eso se va a notar. Cuando tú descuidas algo, también se va a notar. Y es importante que nosotros entonces estemos constantemente echando mano de la palabra de Dios. La pregunta entonces, ¿cómo alimentaremos nuestras almas? ¿Cómo nos fortaleceremos para el tiempo de prueba? ¿Cómo vamos a permanecer firmes cuando sea necesario que nosotros demos razón de nuestra fe? ¿De qué manera verdaderamente vamos a permanecer en los momentos cuando sea más necesario permanecer firmes? Y ahí entonces, ¿por qué tan importante la palabra del Señor para nosotros? Vamos a ir rápidamente a Primera de Pedro. Vamos a ubicarnos en el capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1. Vamos a meditar un poco allí. El tema en este día es elección, una doctrina apostólica. Esa es la segunda parte de este tema. Mientras ustedes buscan allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, les comento algo. La semana anterior utilizamos algunos ejemplos bíblicos para hablar acerca de este tema en la primera parte. Uno de ellos era Jacob y Esaú. Esto era basado en Romanos capítulo 9. Recordemos que parte de lo que decía allí es precisamente lo que el escritor resalta. Allí dice que no es de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Porque antes de ellos haber hecho bien y mal, ya la elección del Señor permanecía allí sobre uno de estos dos hermanos. Si colocamos el ejemplo, recuerden ustedes, del cazador y del que permanecía en la casa. Aquel que entonces traía el fruto de la casa y aquel que simplemente estaba en la casa. Bueno, casa con Z y casa con S, ¿no? Uno estaba en la casa, o sea, en la casa con S, haciendo nada en las cuatro paredes, mientras el otro estaba en la casa con Z, buscando la presa. ¿Para qué? Para alimentarse. Bueno, esas son las dos diferencias que encontramos allí. También hablamos de Lidia, la vendedora de púrpura, esto en Hechos 16. Dice que Pablo había decidido irse hasta Bitinia, el Señor entonces lo manda también por allí para Macedonia, cuando hablamos acerca de Hechos. Pero lo importante es que llega a cierto lugar y entonces se encuentra con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La Escritura dice que mientras Pablo hablaba, la misma Biblia dice que el Señor abría el corazón para que ella entendiera lo que Pablo estaba predicando. Entonces, lo que abrió el corazón de Lidia no fue la predicación, fue el Señor para que ella entendiera la predicación. Así es de que esto tampoco es una elección humana, esto es simplemente algo que el Señor produce en nosotros. Afirmamos que en la regeneración el hombre es totalmente pasivo, pero que en el proceso de santificación el hombre debe ser activo. Eso también lo resaltamos por la obra de capacitación que el Espíritu Santo produce en todos nosotros. Hablamos también entonces del rey David. Este se encontraba ¿dónde? ¿Dónde estaba David antes de ser rey? Estaba cuidando ovejas. De allí entonces el Señor manda al profeta a ungir al rey, próximo rey de Israel, y entonces Isaí, el padre de estos hombres, saca a los más grandes, a los más robustos, a los hombres de guerra, pero el Señor le dice a Samuel, ninguno de esos es, falta uno, ¿dónde está? Tráiganlo porque aquí nadie va a comer hasta que este no venga acá. Entonces resulta que fueron y trajeron al más pequeño, al más insignificante, lo sacaron de allá de cuidar ovejas, de las montañas de Israel, y lo trajeron simplemente para ungirlo como el rey de Israel. Las cosas se dieron automáticamente. La respuesta es no. David tuvo que esperar para que esta promesa del Señor se cumpliese también en él. Así es de que esto es todo lo que nosotros encontramos en esta primera parte de la elección, una doctrina apostólica. ¿Qué es lo que queremos afirmar con esto? Mi hermano, que usted
no ha elegido al Señor. El Señor lo eligió a usted, es diferente. Que usted, querido hermano y hermana, no buscó al Señor, el Señor lo buscó a usted. En esto es enfática la Escritura, no nos da a nosotros oportunidad siquiera de nosotros envanecernos en nuestro orgullo de creer que es que buscamos a Dios, que nos arrepentimos y que cambiamos de vida. Nada de eso pasó. El Señor lo hizo en nosotros. Así es de que al último podemos decir simplemente, al Señor sea la gloria. Eso se llama salvación por gracia. Eso es todo. Primera de Pedro 1:2. Van ustedes a escuchar el texto, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Dice que nosotros fuimos, ¿qué? Elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. Dios sabía quién iba a escoger. De hecho, sabía que iba a escoger a Jacob. Sabía que iba a escoger a David. Esto no fue un proceso que el Señor lo inventó en el camino como un científico que va probando por si la fórmula le sale o no. El Señor tiene un propósito para con todos nosotros. Así es de que el hecho de que nosotros estemos sentados en una silla, quienes están allí en los perfiles del Facebook o en cualquier lugar donde nos puedan escuchar, debemos nosotros todos comprender que el Señor ya tenía un propósito eterno. Y que hoy estamos simplemente allí llevando a cabo ese cumplimiento del Señor. Oremos por un momento y continuamos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, Señor, por esta mañana, por la vida de mis hermanos, por esta oportunidad, por el regalo que nos da, Señor, de encontrarnos delante de tu presencia. Gracias, amado Dios, por tener cuidado de nosotros. Gracias por sustentarnos, por sostenernos. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender, Dios mío, que eres tú quien llevas las riendas de nuestra vida, que tú eres quien dirige nuestros pensamientos, que tú, Señor, llevas a cabo el proceso de santificación en cada uno de nosotros, Señor, enseñándonos la responsabilidad para apartarnos del pecado, Señor. Pero gracias porque esto también proviene de ti cuando nos fortaleces para poder decir no a lo que tú dices no. Ayúdanos, Padre bendito, a continuar, a fortalecernos, a alentarnos en ti, Dios mío. Pero permite, Señor, que ese propósito, conforme ya tú lo tienes establecido, se lleve a cabo en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos simplemente tener esperanza y confianza que contigo estaremos por toda la eternidad, disfrutando de tu presencia y de tu cuidado paternal, Señor. Muchas gracias. Como iglesia, Señor, sabemos que dependemos de ti. Como iglesia, Señor, también sabemos, Señor, que nuestra vida solamente descansa en ti. Sea tuya la gloria, Señor, ahora y siempre, y por todos los siglos, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. El apóstol Pedro anima allí a sus lectores, iniciando precisamente esta primera epístola. Y esto lo hace mediante una declaración firme de que ellos habían sido escogidos por Dios Padre, que la salvación y la seguridad radican en la elección libre y misericordiosa del Dios omnipotente. Aquí es donde el pueblo debe aprender a descansar en Dios. Y esto es algo interesante porque nosotros no estamos luchando por ganar una salvación. Si así fuese, estaríamos en graves problemas teológicos. Porque ahí entonces tendríamos que nosotros formularnos una pregunta: ¿para qué fue Cristo a la cruz del Calvario? ¿Por qué el Señor, estando a punto de morir, dijo, consumado es? O sea, la obra ya está lista. Ya no se le puede añadir nada, no se le puede quitar nada. Ya está consumada. Entonces en ello, vuelvo y reitero, el apóstol Pedro le está dando palabras de seguridad a la iglesia. Entendemos nosotros que ellos lamentablemente no gozaban de una muy buena libertad, realmente estaban siendo perseguidos, estaban siendo amenazados, y el apóstol Pedro entonces aparece con esto: pues elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, no solamente le muestra la esperanza, sino al mismo tiempo también la responsabilidad.
Porque el Señor nos salvó a nosotros ¿para qué? Dice Pedro, para obedecer, no para otra cosa. El Señor no nos rescató a nosotros, no nos roció con su sangre simplemente para que pensemos en ser prósperos. El Señor no nos limpió con su sangre ni fue a la cruz del Calvario simplemente para quitar nuestras enfermedades. Ustedes se dan cuenta que una persona puede ir al médico. He escuchado esto infinidad de veces. Una persona tiene un cáncer, le dicen allí, estás en peligro de muerte, lo operan, le extirpan el cáncer y esa persona se sana. Dios lo quiso así, utilizando la medicina científica. Pero tenemos nosotros que comprender que cuando se trata de salvación, ¿a qué consultorio vamos nosotros? Cuando se trata del perdón de los pecados y la redención nuestra, ¿a dónde vamos? Hermanos, solamente podemos ir al Señor. Y esto es lo que les está diciendo precisamente el apóstol Pedro, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Realmente ellos necesitaban de esto. Bien, ni las pruebas ni las persecuciones pueden privar de la vida eterna que el Señor da a quienes creen en su nombre. En un solo versículo se relaciona esta realidad escritural sellada por la Santísima Trinidad como garante de esta promesa. Si ustedes leen detenidamente el versículo 2, ustedes van a encontrar una referencia al Padre, van a encontrar una referencia al Hijo y van a encontrar una referencia al Espíritu Santo. Ahora alguien se preguntará, ¿y por qué nosotros somos trinitarios? La respuesta, porque eso lo enseña la Biblia. Simplemente es eso. No vamos a tener otra respuesta más. Aquí entonces se muestran a los garantes de esta promesa. El Padre nos escogió antes que nosotros deseáramos buscarle. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A esto le conocemos nosotros como propósito divino. No habíamos nacido, no habíamos razonado, no habíamos pensado absolutamente nada. Mas sin embargo, Efesios 1:4 ya dice que el Señor nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto es un propósito. Usted y yo debemos obedecer caminando en los propósitos de Dios. A eso fue que nos llamó el Señor. Jesucristo nuestro Señor murió por nosotros, aún en nuestra condición de pecado. Nada detuvo su propósito. Ahora, des en cuenta, y esto también lo hemos preguntado en algunas otras ocasiones. Resulta que alguien ha cometido un gravísimo error. Ha transgredido la ley, ha hecho algo muy grave, pero entonces resulta que a la puerta de nuestra casa llega alguien diciendo, lo que pasa es que fulano de tal, que es una persona muy mala, cometió un gravísimo error, transgredió la ley, hizo algo muy grave, pero la única manera de poder perdonarle la vida a esa persona es que usted entregue la vida de su hijo. ¿Qué responderíamos nosotros? ¿O qué pasaría por la mente nuestra? ¿Y por qué voy a entregar al mío por ese culpable? ¿Cuál sería la salida nuestra? No. Apliquemos bien la ley. La ley dice que el transgresor debe pagar. O sea, ahí sí nos volvemos bastante bíblicos, ¿no? La ley dice así. Entonces, no, que el transgresor pague. Porque el que transgrede la ley tiene que morir, dice la Biblia, muere irremisiblemente. Sí, pero es que se necesita que alguien tome el lugar de ese porque queremos perdonarlo, pero no lo podemos perdonar si alguien no entrega su vida. Entonces, allí sí nosotros veríamos graves problemas. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo nuestro Padre Celestial? Esto fue lo que hizo. No preguntó quién era el transgresor, simplemente entregó a su hijo a morir por ese transgresor. No se detuvo en ese propósito. Ahora, cuando Cristo fue enviado, ¿qué dijo Él? Pues no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Ahora, ¿cuál era la voluntad del Padre para su Hijo? ¿Cuál era? Que muriera.
Esa era la voluntad del Padre para con su Hijo, que muriera. ¿Y que muriera por quién? ¿Por querubines? ¿Por personas buenas? No, por personas malvadas, que somos nosotros. Y eso, entonces, bueno, cuando nos preguntaran a nosotros si entregamos a nuestro Hijo para que muera por un culpable, entraríamos en graves problemas. Romanos 5, 8 y 9 leo para ustedes, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y noten que Romanos, según el apóstol Pablo, dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ustedes se ponen a pensar algún día si el Señor se hubiese puesto a analizar muy bien. No, pero espere, ¿por quién voy a ir a morir? Espere, Padre, la idea está buena, pero déjenme analizar a ver por quién tengo que morir. Tercero, el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición y nos muestra nuestra necesidad. Obra en nuestros corazones ofreciéndonos la salvación en Cristo y nos santifica para que ahora podamos nosotros servir al Señor. Segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, ¿cómo se hace real ese llamado? A través de lo que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Así es como se hace real. Por eso decimos nosotros que la salvación es una obra trinitaria. Ellos se colocaron de acuerdo. Esto no fue algo que el Padre decidió pactar con el hombre. No, Señor. Fue un pacto, sí, pero un pacto trinitario. El Padre se colocó de acuerdo con su Hijo y los dos se colocaron de acuerdo con el Espíritu Santo para redimirnos. Hermanos, mire, la idea de buscar del Señor no es un juego. Ya lo hemos repetido muchas veces. El Señor lo entregó todo por nosotros. Buscar de Dios o llamarnos cristianos nosotros a la ligera no es correcto. Porque el Señor nos rescató, dice el apóstol Pedro, fuimos rociados para obedecer. Para obedecer. Fíjense que ni siquiera nosotros estamos llevando un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros llevamos para ser salvos? Ninguno, hermano. En primer lugar, nadie nos está buscando para derramar nuestra sangre. Nadie nos está buscando para exigirnos algo. El Señor dice simplemente: vamos a ceñirnos a mi voluntad, ciñanse a mi voluntad. Así es precisamente como se hace patente el llamado que hace el Espíritu Santo en todos nosotros. El doctor Lutero expresó en el siglo XVI: tú debes creer que eres santo, pero no por tu propia piedad, sino por la sangre de Cristo. Esto automáticamente derriba en nosotros cualquier clase de ego, cualquier otro pensamiento. Y esto obviamente queda sintetizado en todo lo que el Señor dice de principio a fin en su bendita palabra. El apóstol Pablo también hace mención de los hermanos en Tesalónica. Y es importante porque la semana anterior iniciamos con este texto en primera a los Tesalonicenses en el capítulo 1. Pero recuerden también que nosotros hicimos mención a algunas de estas cosas, obviamente llevando a cabo todo este propósito de hablar acerca de la elección del Señor. Y cuando terminamos la semana anterior, terminamos con una frase de Kirk Cameron. Este hombre dijo: muchos hablan de cómo encontraron a Jesús. Eso no es cierto. Tú no encontraste a Jesús. Él no estaba perdido. El perdido eras tú y Jesús te encontró. Así que la Biblia es el libro de la elección. Así fue como terminamos la semana anterior. Cuando el Señor se dirige a través del apóstol Pablo a los de Tesalónica, allí el apóstol Pablo les dice que el Señor había aplicado sobre ellos su gracia en la elección como un acto divino. Era la gracia del Señor mostrada. Por eso nosotros hablamos de la salvación por gracia. No es por obras. Tampoco es una salvación por decisión humana. Tú no decidiste ser salvo. Eso nunca pasó. Eso nunca sucedió. Nadie decide. Ahora, hay una situación allí.
Les voy a decir por qué. Primero, porque un muerto no decide. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos. En delitos y pecados, un muerto no decide. Un muerto, después de que un ser humano muere, no va a decir, a mí me gustaría un cajoncito blanco, que le pusieran así como algo. Decía alguien en una ocasión jocosamente, ¿por qué a una persona no la entierran de pie? O sea, el cajón así parado, que uno quede parado. Bueno, que él no sabe nada. Ni siquiera sabe si lo van a meter de pie o de cabeza. No entiende nada, porque un muerto no decide. En cosas tan simples. Ahora imagínense ustedes la salvación, buscar de Dios, rendirnos nosotros a los pies de Cristo. Eso no es un asunto que nosotros hayamos decidido nunca. Así es de que vamos a ubicarnos en primera a los Tesalonicenses, porque allí fue donde llevamos a cabo esta primera enseñanza. Y solamente les quiero decir algo muy rápidamente. Allí en el capítulo 1, primera a los Tesalonicenses, versos 4 y 5. Miren estos puntos allí. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Noten ese verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y es importante porque lo que está diciendo allí es que alguien los eligió a ellos. Han sido elegidos, Por experiencia propia y por testimonio de terceros y por la aplicación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo está reconociendo en los tesalonicenses una elección divina. Y agrega las razones por las cuales ha llegado ese convencimiento. Esta no es una doctrina descabellada o una imposición arbitraria de cualquier cuerpo eclesiástico o de los teólogos que están estudiando las Escrituras, menos es una imposición eclesiástica. Allí la elección de Dios se traduce en resultados perceptibles, también palpables y también visibles. Dicho de otra forma, nosotros debemos sentir en nuestros corazones que somos del Señor. Si no sentimos ni pizca es porque hay un problema en nosotros. El corazón está endurecido. O sea, si no nos interesan en absoluto las cosas de Dios, tenemos problemas, preocupémonos. Si no me interesan nada de las cosas que giran en torno al Señor, preocupémonos. Hay problemas ahí. Si las cosas de Dios para mí me resbalan o me pasan por alto, preocupémonos. Hay problemas. El Señor convoca a su iglesia para que su iglesia le adore. Y escogió un día para ello. Ustedes y yo sabemos que cuando nos reunimos en el lugar donde escogimos para adorar, no nos reunimos nosotros para adorarnos mutuamente, ni mucho menos para adorar el lugar, no somos judíos, ni mucho menos para adorar a los pastores, no somos idólatras. Nosotros nos reunimos para adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero es el afán tuyo y es el afán mío de correr a los pies de Cristo. Si eso no pasa o no lo sentimos, hay problemas. Entonces, por eso es que se traduce de esta manera, resultados perceptibles, o sea, que se sienten, que se pueden oír. Es mi necesidad de oír de Dios, es mi necesidad de escuchar la palabra de Dios, es mi necesidad de estar en comunión con Él. Es algo perceptible. También es palpable. ¿Por qué es palpable? Porque se nota en la manera como yo le busco. Es el interés que yo muestro para buscar las cosas de Dios. Y por último, visible. Se puede notar a leguas. Mire lo que dice el verso 8 de primera a los Tesalonicenses, donde estamos. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira, aquí hay algo que es perceptible, palpable y visible. Todos veían en los tesalonicenses, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 8, la manera como ellos buscaban del Señor. Pablo decía, ya ni siquiera tenemos que predicar, es que estos con la manera como viven lo hacen. Era algo perceptible.
Y es la manera como nosotros vemos cómo la elección de Dios se ha hecho una realidad en nuestras vidas. O sea, yo sé, entiendo y descanso en la promesa del Señor, en mi elección, por la manera en cómo siento, percibo, cómo veo las cosas. Si ninguna de esas cosas pasa por mi corazón, hermano, tengo que entrar en preocupación. Voy a ir al aposento y voy a comunicarme con el Señor a ver qué es lo que está pasando con mi corazón. Es perceptible porque el Espíritu Santo lo que hace en usted y en mí es convencernos ¿de qué? Pecado, justicia y juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. He ahí entonces la razón del por qué el apóstol Pablo nos llama la atención a estas cosas. Voy a ver con ustedes algunos aspectos de esta lección aplicada a la iglesia de todos los tiempos. Esto no fue para los tiempos de Pablo solamente o para los tiempos del apóstol Pedro. Esto es para todos nosotros. Primero, el Evangelio no llega por poder o convencimiento humano, sino por la elección y la gracia del Espíritu Santo. Yo ya aprendí, después de tantos años, aprendí de que yo no puedo convencer a nadie. Yo me puedo desgastar con palabras, me puedo desgastar con estudios, me puedo desgastar con mensajes. A nadie voy yo a transformar. No voy a cambiar el corazón de nadie, no voy a convencer a ninguno. Si el Espíritu Santo no hace algo en ese corazón. Volvemos de nuevo a lo que sucedió con Lidia. Pablo predicaba, ¿y qué pasaba en el corazón de Lidia? El Señor le abría el corazón para que entendiera. Por eso en ese momento dijimos, no fue la predicación de Pablo, fue el Señor que abrió el corazón para que entendiera lo que Pablo decía. Si eso no ocurre, hermano, mire, yo le aseguro, no es el asunto de nosotros ver multitudes diciendo pasaron al frente y recibieron a Cristo en su corazón. Eso es falso. Eso es falso. El asunto está en qué pasa con el corazón nuestro y con nuestra vida después de ese momento. Ya dijimos, hay resultados perceptibles, palpables y visibles. Se pueden ver. Entonces, este primer punto no llega el Evangelio por poder o convencimiento humano, sino por la elección y la gracia del Espíritu Santo. A cada uno de los creyentes y a la iglesia en general, el Evangelio ha llegado de una forma asombrosa e imperceptible. Hoy en día abundan los predicadores itinerantes que sacuden masas y mueven emociones con su verbo abundante de anécdotas y cuentos al estilo de los hermanos Grimm, pero que al final son simplemente palabreros, que no pueden suplir la necesidad de las personas hambrientas y sedientas de la verdad. Esto causa grandes estragos al alma y en general a la extensión de la palabra de verdad. Sinceramente, el Evangelio no es palabra solamente. ¿Me escucharon lo que dije? Sí. El Evangelio no es palabras solamente. Porque si el Señor no obra, las palabras se las lleva el viento. Esto simplemente por lo que cita allí el apóstol Pablo. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se dan cuenta ustedes que esto no es un asunto de elección humana? Es claro que allí intervino una fuerza que solo puede ser obra del Espíritu Santo de Dios. Esta es la certidumbre en el corazón, que no puede ser mi elección personal, sino la prueba, más bien, de mi elección divina. Simplemente es eso. Segundo, un cambio radical visible en la forma de vivir el Evangelio. Bueno, luego de recibir ese poder o convencimiento de parte del Señor, entonces el segundo punto es que debe haber un cambio radical visible en la forma en la que ahora yo vivo. No solamente en mi vida personal, sino cómo vivo el Evangelio. Y esto quizás ustedes pueden hacer una encuesta a muchas personas.
¿qué consideran ellos que es evangelio? Y si ustedes hacen esta pregunta, quizás vayan a escuchar respuestas como lo que está escrito: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es evangelio. ¿Qué es evangelio? Algunos son muy rápidos, teólogos. Buena nueva, eso significa el término evangelión, del griego. No, no, no. Evangelio es otra cosa. El evangelio es un estilo de vida que se ciña a la voluntad de Dios. Así es de que lo que tú hablas es lo que tú muestras con tu forma de vida. Pero si tú hablas, pero tu vida es contraria a lo que dices, no estás siendo consecuente ni contigo mismo ni con Dios. Hay problemas. Hay problemas. Y esto obviamente queda muy claro en la mayoría de veces, hermano, cuando nosotros expresamos con nuestros labios lo mucho que amamos al Señor. Bueno, esto también se lo voy a dejar para que lo hagan como encuesta. Del 1 al 100, ¿cuánto aman al Señor? Van a escuchar respuestas como 50, 80. Yo amo al Señor al 100%. Esas son algunas de las respuestas que van a escuchar. Pero ¿cómo puedo demostrar yo que eso es cierto? Ya dijimos, por nuestra forma visible de vivir el Evangelio. Yo puedo decir que lo amo al 100%. Nunca vengo a la iglesia. Yo amo al Señor al 100%, nunca leo la Biblia. Amo al Señor 100%, no leo ni la Biblia ni oro. Yo amo al Señor al 100%, me importa un comino la iglesia. Estamos diciendo algo que no estamos haciendo. Y eso obviamente, ya dijimos, es una forma radical. Cuando llega el Evangelio a la vida de las personas, muchas veces este viene acompañado de conflictos y aflicciones. En ocasiones se sufre por el rechazo de familiares y amigos, pérdida del empleo y hasta de la salud. El Evangelio no siempre viene tapizado de alfombras rojas, ni en medio de ramilletes de flores, o direccionando a senderos de paz. En ocasiones el Evangelio viene acompañado de aflicciones. Por eso, cuando nosotros salimos a hablarle a la gente que necesita al Señor, no vamos a darle promesas mentirosas. ¿Tienes problemas? Vente, aquí se te quitan los problemas. ¿Estás endeudado? Ven, aquí el Señor va a pagar tus deudas. Hace muchos años escuchaba a alguien diciendo, creí en el Señor en el momento en el cual me di cuenta que yo tenía una tremenda deuda en el banco y no tenía cómo pagarla. Entonces oré al Señor, ayúdame, Señor. Y luego entonces fui y pregunté cuánto debía y en el banco me respondieron, no debes nada, tu deuda ya ha sido pagada. Y todos aplaudían diciendo, amén, gloria a Dios. Bueno, pues ¿qué estaba enseñando él? Que el Señor vino a pagar sus deudas económicas. Métase en deuda, hermano, y vaya ahora que el Señor le paga. La Biblia dice que nosotros debemos pagar todo a quien debemos, no dice que huyamos de las deudas. El Señor no está enseñando a los cristianos a ser irresponsables. Ahora sí tenemos nosotros en cuenta que el Señor va a abrir las puertas para que tengamos un empleo, ganemos dinero y paguemos las deudas, no al revés. Eso es un evangelio falso. Entonces se le dice a la gente, vente que aquí los problemas se acaban. No, no, no. El evangelio en ocasiones viene acompañado de aflicciones. Los cristianos también enfermamos. Por eso andan muchas personas por ahí divagando por el mundo diciendo que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque les prometieron y nada de eso se cumplió. La gente se fue diciendo, Dios tiene la culpa. O como les comentaba a algunos de ustedes, de aquel preso que le prometieron que en un mes se iba, estaba condenado a 10 años de prisión. Como lo que hicieron fue a él simplemente decirle que la condena se mantenía, entonces se fue a reclamar, pero venga, ustedes me profetizaron que yo iba a salir. La culpa es suya, usted no tuvo fe. Fue la respuesta que recibió. ¿Qué decidió él? Pues no creo en nadie, no creo ni en Dios, no creo en la iglesia, no creo en la predicación, no creo en nada. Son falsos todos. El evangelio no es que sea falso, el problema es que lo están enseñando mal. Ese es el gravísimo problema. Entonces aquí hay algo importante.
A pesar de estos conflictos, el hombre está dispuesto a recibir el Evangelio, tan y como Dios lo envía. Ya lo leímos hace un momentico en los versículos que citamos. Pues dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores, dice el verso 6, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea, en medio de gran tribulación, pero ellos estaban, ¿qué? Gozosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo producía en ellos ese gozo. No me importa lo que pase conmigo. El Señor dijo, deshagan este cuerpo, destrúyanlo. No importa. El Señor lo va a volver a reparar. Este tesoro que ha sido puesto en vasijas de barro, esto se va a destruir. Esto es lo de menos. Usted y yo tenemos que apuntar a algo mucho más excelente. Aquellos hombres que antes eran pecadores y rebeldes vinieron a ser ejemplo de fe con una fuerza que promovía la admiración y el deseo por seguir a Cristo. El verso 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto en medio de gran tribulación. ¿Y cuál es la promesa que nos dan a nosotros? Que busquemos de Dios, porque toda tribulación se va a acabar, toda aflicción. Son promesas falsas, promesas politiqueras. La realidad es que nosotros en el Señor debemos estar preparados para cualquier cosa que acontezca y en todo momento, obviamente, poder honrar al Señor. Todo esto a causa del don de la fe que fortalece su esperanza, como cita por allí el verso 10, esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es todo, simplemente lo que el Señor resalta para todos nosotros. Vamos a terminar este segundo punto y dejamos para continuar el próximo domingo, pero ubiquémonos en segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda Timoteo en el capítulo 4, es primera Timoteo capítulo 4, ¿están ahí? Primera. No, perdón, es que yo estaba en Tesalonicenses. Déjenme, me ubico. Sí, segunda Timoteo 4. Yo estaba buscando en Tesalonicenses, se me perdió el pasaje. ¿Segunda de Timoteo? Segunda Timoteo, sí. 4. Qué pena con ustedes. 5 y 6. Si alguien lo puede leer, por favor, le da lectura con voz fuerte. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Amén. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a su fiel amigo Timoteo que pues es sobrio en todo, y también le dice que debía soportar las aflicciones, que debía hacer obra de evangelista, debía cumplir su ministerio. Ya dijimos que esto es un resultado perceptible, palpable y visible de la elección del Señor. Pero el apóstol Pablo le está diciendo esto a Timoteo, el que iba a quedar algo así como un sucesor de él, ¿no? Iba a quedar llevando la batuta del Evangelio allí en el Mediterráneo. Pero le está diciendo que ya estaba a punto de ser sacrificado. O sea, es algo así como, bueno, yo ya estoy a punto de morir, pero usted tome ánimo, porque ahora sigue usted. Eso no es fácil. Esto solamente lo dice alguien verdaderamente transformado por el poder del Evangelio. Verdaderamente transformado por el poder del Evangelio. Entonces nos preguntamos, ¿qué hizo posible que todo esto ocurriera en la vida del apóstol Pablo? La respuesta es simplemente la elección divina. El Señor le dijo a Ananías,
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas fueron las palabras del Señor acerca de quién vendría a ser el gran apóstol Pablo. Y ya lo dijimos, no viene el Evangelio tapizado con caminos donde nosotros podemos ir como si fuese un camino de rosas. Tenemos que entender que el Señor nos mandó a un mundo difícil. Esto es parte de su elección divina. Es parte también de que nos dijo que no estaríamos solos, nos dejaría a nosotros un consolador que estuviese con nosotros todos los días. No es fácil. Pero allí entonces debemos nosotros retomar fuerzas y continuar. Jacob y Esaú, ellos eran hermanos, nacieron el mismo día, pero cada uno de ellos tenía de parte del Señor un propósito distinto. Ahora, el hecho de que Jacob hubiese dicho, yo fui elegido por Dios para llevar a cabo todos los propósitos del Señor, ¿eso le iba a hacer la vida fácil? No. Quienes leen las Escrituras se dan cuenta que a Jacob le tocó muy duro para llevar a cabo los propósitos del Señor. Moisés fue elegido por Dios para llevar a cabo un propósito. ¿Eso hizo que el trasegar en el desierto fuese sencillo? No. Le tocó enfrentar muchas cosas difíciles. Luchar consigo mismo, luchar contra su ego, contra el pueblo, contra la desidia que había en el pueblo. Y eso no es sencillo. Pero cuando el Señor ha determinado un propósito, nada puede detenernos. Tenemos que levantarnos y proseguir hacia adelante. El fin suyo y el mío no es quedarnos aquí. La promesa del Señor es que estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso el Evangelio no es fácil, mi hermano. Porque si fuera fácil, y con esto terminamos, resulta que el Señor entonces a todos nosotros nos prospera. Tenemos salud, tenemos dinero, tenemos muchas posesiones. La pregunta es, ¿para qué buscamos de Dios si ya lo tenemos todo? Tenemos el amor de nuestra vida, compartimos con unos buenos hijos, tengo una buena casa, tengo un buen estatus. ¿Qué me hace falta? Ahí es donde viene el problema. Eso no es el todo en la vida del ser humano. Ahora, si el Señor viniera simplemente, bueno, querido hijo, pues vas a dejar todo lo que tienes, porque ahora te vas a ir conmigo para la patria celestial. Espera, Señor. El que está pasando por aflicciones va a decir, ven pronto. La vida es dura, es difícil, yo lo que quiero es estar con el Señor para siempre. Pero el que todo lo tiene va a decir, espera, Señor, ¿y de quién va a ser todo lo que yo tengo? ¿Y quién va a disfrutar todo mi esfuerzo? Eso, el mismo Señor en su palabra dice que causa aflicciones al corazón. El Señor permita que en usted y en mí lo que resalta en importancia sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos verdaderamente forjar en nosotros un carácter de acuerdo al carácter de Cristo. Que tengamos en cuenta que vamos a tener aflicciones, sí. Que vamos a tener victorias, también. Que el Señor nos va a enseñar en el proceso y nos va a hacer madurar espiritualmente, también. Que el Señor quiere para nosotros lo mejor, por supuesto que sí. Pero en esas cosas buenas que el Señor desea para todos nosotros, también está en que nosotros aprendamos a depender más de Él y menos de nosotros. No es nuestra sabiduría, no es nuestra elección, no es nuestra búsqueda, no son nuestras decisiones. Es simplemente la voluntad de Dios sobre nosotros, para que sepamos elegir, para que sepamos decidir, para que sepamos cómo caminar en este mundo que de por sí ya es difícil. El Señor nos ayude y nos sustente. Para el domingo entrante, si Dios lo permite, continuamos con esta tercera entrega de este tema. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, Señor, me has permitido ahora terminar con este tema que se ha propuesto en el día de hoy, Señor. Padre, gracias por cuidar de nosotros, por sustentarnos, por renovar nuestras fuerzas, por mostrar en nosotros, Padre bendito, la intención, Señor, de buscarte y de honrarte. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanos que se encuentran pasando, Señor, por frialdad espiritual, que tienen quizás dificultades, que tienen problemas personales. Señor, ayúdales.
Pero permite, Señor, que en ellos la búsqueda realmente sea una búsqueda sincera, Señor. No hay salvación sin Cristo. Si nosotros no hacemos parte de un cuerpo, ¿cómo nos vamos a considerar miembros de un cuerpo? Señor, ayúdanos, Padre bendito, para que juntos suframos el Evangelio, para que juntos afrontemos las aflicciones, pero para que juntos también disfrutemos de nuestra victoria, Señor. Necesitamos, Padre bendito, animarnos los unos a los otros, alentarnos. Solamente así veremos que esa elección es real, Señor. No, nunca permitas que hablemos de una elección, Señor, cuando todas las cosas van bien. No, Señor, nos has elegido porque todo me sale bien, porque he prosperado, Señor. Porque eso también se derrumba como un castillo de naipes. Dios mío, ayúdanos a colocar nuestros pies sobre la tierra, nuestro corazón en el cielo, a comprender, Señor, que aunque ya hemos sido llamados, hemos sido perdonados, hemos sido elegidos, tenemos que permanecer en ti, Señor. Porque vemos que cada día nuestra fe tambalea, Señor. Sentimos preocupaciones, nos sentimos desanimados, no tenemos salida para nuestras dificultades, Señor. Pero entre más nos alejemos de ti, peor es el problema, Señor. Por eso te ruego que nos ayudes, Señor, a hacer vigente, como dice el apóstol Pedro, nuestra vocación y nuestra elección, Señor. Porque hemos sido rociados con la sangre de Cristo para que obedezcamos. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. Señor, ayúdanos, Padre bendito. Glorifícate en nuestras vidas. Te pido, Señor, para que tú sustentes, Señor, nuestras vidas en medio de nuestras elecciones, en medio, Señor, de nuestras decisiones, en medio de cada cosa que programemos, Señor, que tú estés allí con tu sello de aprobación. De seguro encontraremos una salida para cada una de las situaciones con tu ayuda, Señor. Por eso hoy una vez más, Señor, sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder. Sea tuya la alabanza y la adoración, Señor. Muchas gracias por esta mañana, por la vida, y gracias por este lugar donde nos permite refugiarnos, Señor, para escuchar de tu palabra. Dios mío, gracias porque no tenemos persecuciones, porque no tenemos amenazas en contra de nuestra vida, porque podemos hablar el Evangelio con libertad, Señor. Porque podemos llamar la atención, Señor, sin que estemos sintiéndonos amenazados o coartados, Señor, en nuestra conciencia. Pero permite, Señor, que entremos en razón, Dios mío, que disfrutemos de esta libertad que tenemos momentánea, Señor. Que disfrutemos de tu gracia ahora que podemos disfrutar de ti, Señor. Gracias por esta mañana y por este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor, extendida, Dios mío, en todo nuestro departamento. Señor, bendice a tu iglesia extendida en toda nuestra nación. Bendice, Señor, a tu iglesia extendida en el mundo entero, Dios mío. Ayuda a aquellos que están sufriendo persecuciones en este momento y fortaléceles, Señor. Pero ayúdanos a nosotros que no estamos sufriendo persecuciones, porque también te necesitamos, Padre. Gracias por esta mañana y por este tiempo, Dios mío. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.